Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte Diario de Mercado con Equity Group. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y comentar que los productos contratos por diferencias, CFDs, que cotizan dentro del mercado extrabursátil, son instrumentos ofertados por Equity Group que son considerados de alto riesgo debido a que usan un alto apalancamiento. Por tal motivo, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento importante de los mercados y de todo lo que sería una gestión del riesgo para poder tener pues un tratamiento razonable, ¿no? Para todos estos instrumentos. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a dar lo que es una actualización de datos de lo que ha pasado para con el tema de aranceles. Vamos a ver algunos movimientos de mercado para empresas que han estado reportando y vamos a hacer un summary, un resumen del desempeño semanal para ver cómo toda esta información ha impactado, ¿no? Alrededor del mundo en los precios de los mercados de valores, principalmente mercados de renta variable, ¿no? Accionarios. Entonces, vamos a empezar. Una disculpa, el día de ayer tuvimos un problema técnico y no subimos la sesión, ya la teníamos grabada, pero no se pudo subir a nuestras redes, pero el día de hoy pues vamos a estar complementando, ¿no? Con lo que pasó el día de ayer. Comentar que dentro del resumen de data, el, tanto el miércoles como el jueves se presentaron datos de inflación en Estados Unidos, dentro de la información más relevante de mercado que ha movido ligeramente las expectativas de los precios. En ambos casos, el CPI, que es el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, pues se presentó por debajo de lo esperado, tanto en el dato general, como pueden observar, por debajo de pronóstico, tanto el dato subyacente que excluye lo que es precios de energía y alimentos a valor mercado. También pasó lo mismo con el PPI, el índice de precios al productor, que es la inflación desde las cadenas de valor. Y como habíamos comentado, pues este dato es importante porque generalmente, no siempre, en muchas ocasiones, lo que hace es liderar un poco la tendencia de lo que puede hacer la inflación del consumo. ¿Por qué? Primero, el impacto en los precios se empieza a ver impactado en lo que son las cadenas de valor, las cadenas de suministro, hasta que llega un punto que los productores pues ya no pueden soportar este incremento en precios y empiezan a trasladarlo al consumidor final en los productos finales, ¿no? Sobre todo cuando tienen un proceso de transformación importante. Hay algunos que simplemente, como llegan a los inventarios, pues se van. Ahí es un poquito más rápido la transferencia de la inflación al consumidor, pero pues al final nos da una idea muy clara y en ambos casos se presentó por debajo de lo esperado, miércoles y el día jueves. El día de hoy, pues obviamente es viernes 14 de marzo y con esto pues tenemos una visión más clara de qué han estado haciendo los precios. Voy a poner un poquito el FedWatch del CME que generalmente vamos analizando. Al momento se esperan tres disminuciones en los tipos de interés de referencia. Obviamente no en la siguiente decisión, que está descontado que no va a haber movimiento. En la decisión de mayo también está prácticamente descontado que no haya movimiento. Y se esperan las disminuciones hasta junio. De ahí se espera otra disminución en septiembre. Vamos a ponerlo por acá. Y posteriormente se espera una tercera disminución. En este caso se ha movido ligeramente hasta diciembre, ¿vale? Esas son las estimaciones que obviamente están cambiando mucho de niveles o de perspectivas, porque al final lo que debemos esperar son los datos. Pero pues sí comentar que en el momento que se imponen aranceles, como hemos mencionado, pues hay dos impactos, ¿no? Uno es un impacto que podríamos ver reflejado para las siguientes evaluaciones mensuales en la inflación, debido a que un incremento tan acelerado de impuestos, pues en el corto plazo tendría que verse reflejado con el consumidor final en cuanto a incremento en precios, o sea, un incremento en la inflación.
por todo este tema de imposición arancelaria global que se puede agravar el 2 de abril, de acuerdo como se tomen las decisiones, ¿no? Esta fecha. Entonces, y por otro lado está el impacto económico, que ya en muchos medios se habla de recesión, por lo menos un estancamiento económico, tanto en Estados Unidos como a nivel global, por la integración que tenemos en el mundo. Y obviamente este impacto dual pues empieza a complicar, ¿no? Lo que serían las decisiones para las tasas de interés, en este caso para la Reserva Federal, que tendría pues un probable repunte inflacionario, mientras una economía pues puede empezar a verse afectada por todo este tema de presión en los precios. Obviamente un menor consumo y lo que sería pues todo un cambio en lo que serían los patrones de consumo e inversión en el país. Entonces, esto, el público inversionista, pues ha movido estas expectativas. No es fácil, definitivamente. Habíamos hablado de tres escenarios complejos. El escenario menos pesimista sería una desaceleración económica de Estados Unidos. El escenario, digamos, eh, medio sería un estancamiento económico, o sea, un nulo crecimiento. Y el escenario más agresivo sería una recesión o incluso una estanflación, ¿no? Que es incluso peor o más agresivo que este escenario. Entonces, eso pues a los mercados los ha tenido en disminución, aproximadamente desde el punto más alto en el Standard Poor's 500, que es lo que vemos por aquí, se ha bajado un -8%, ¿vale? No es mucho, ¿no? En lo que sería porcentualmente hablando, pero en market cap o capitalización bursátil, pues estamos hablando de trillions, lo que es un dato muy importante. Otro, bueno, dando un ligero summary, el Dow Jones también teniendo algunos impactos a la baja, y el Nasdaq también con unas disminuciones en las últimas semanas, aunque el día de hoy pues están teniendo cierta recuperación, ¿no? En promedio del 2%. Entonces, eh, otro activo que también sigue mucho, tanto la expectativa económica como las expectativas de inflación, son los bonos del Tesoro, que está en cierto rango, cierta lateralización, que implica pues una incertidumbre importante, porque también hay este efecto dual, ¿no? Que es contrastante, eh, que hemos mencionado hace un momento. Entonces, todo esto nos ayuda a observar. Voy a poner también el índice dólar, aprovechando el argumento, que le ha costado trabajo como recuperar, aunque está aguantando el nivel que habíamos trazado en los 103.5 puntos aproximadamente en el índice, y que este nivel pues es importante porque hablaría de una probable reversión hacia los 105.20 puntos o de perforarse a la baja, lo que sería una búsqueda del nivel de 102.46 puntos. Entonces, este habría que esperar. Definitivamente un escenario de debilidad económica en Estados Unidos, pues hablaría de un dólar débil, pero aquí sí sería relevante comentar algunas citas que tenemos principalmente en CNBC, en donde ya sabíamos que Donald Trump había mencionado que dentro de estos cuestionamientos, en donde se le pregunta cómo ve las caídas de los mercados de valores, cómo ve que sus decisiones, pues obviamente están afectando lo que serían muchos inversionistas a nivel global, y él muy enfático mencionó, lo voy a parafrasear, que en este momento no está viendo el mercado de valores y que sabe que el impacto en su economía puede ser importante, pero que es necesario porque al final lo que ellos están observando es el largo plazo, ¿no? El recuperar la hegemonía de Estados Unidos como economía preponderante, y por lo tanto, pues digamos, este sacrificio, si lo podemos decir de alguna manera, coloquialmente, a la economía real, pues podría haberse impactado a lo que sería en el corto plazo, pero ellos buscan, no tienen una visión de largo plazo que es más importante para ellos, lo que obviamente al público inversionista en los mercados de valores, pues les quita mucho respaldo, porque anteriormente el respaldo era completo para las bolsas de valores, tanto del gobierno como por parte de la Reserva Federal, ¿no? Muchas decisiones iban enfocadas
a que los mercados de valores tuvieran estabilidad y crecimiento. En este caso, pues es opuesto, y están eh, priorizando o dándole mayor ponderación a la economía real, algo que en lo personal creo que es lo correcto, ¿no? Si no tenemos una economía real, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, si la economía real no tiene fortaleza, no tiene mucho sentido que los mercados de valores estén en máximos históricos o rompiendo récords, ¿no? Tendría que tener una convergencia, ¿vale? No es que uno tenga que estar arriba sobre el otro, sino más bien tendría que haber una convergencia. Un mercado de valores sano tendría que ser una consecuencia de una economía real sana, en crecimiento, en abundancia, con desarrollo. Esto sería una convergencia entre una economía real sana y un mercado de valores sano también. Pero si la economía real está sufriendo, el mercado de valores no tendría por qué estar siendo impulsado o rompiendo récords al alza, precisamente porque no habría convergencia. Y generalmente cuando eso pasa, cuando no hay convergencia y la economía real empieza a sufrir mientras los mercados de valores empiezan a subir, lo que en muchas ocasiones ha pasado es que esto se vuelven burbujas financieras. En el momento de que explotan por una alta especulación, en el largo plazo, lo que sucede es que ese impacto a los inversionistas en general, esas caídas abruptas, pues afectan incluso más una economía real que muy probable que en este escenario de divergencia, pues estaría débil y por lo tanto el impacto en la economía real es mucho mayor, ¿no? Entonces, estos son los argumentos que se han estado mencionando alrededor de los líderes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, también líderes de la Fed están priorizando lo que es la economía real sobre cualquier situación. Y el día de hoy también tenemos unos argumentos que cita o que escribe CNBC por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de Estados Unidos de América, de Washington, D.C., en donde el secretario restó importancia a las preguntas sobre las recientes pérdidas del mercado bursátil el jueves y declaró a Salah Hazen de la CNBC que no le preocupa un poco de volatilidad en 3 semanas. El secretario del Tesoro de Trump afirmó que la Casa Blanca está más centrada en la salud a largo plazo de la economía, que, según predijo, prosperará con el tiempo junto con los mercados. Bessent también respondió a las nuevas amenazas de Trump de imponer aranceles del 200% al champán y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea, en donde declaró uno o dos productos con un bloque comercial. No entiendo por qué eso es un problema grave para los mercados, ¿vale? Entonces, esta declaración que nos comenta o nos describe CNBC se suma a lo que sería este enfoque en donde, repito, lo que le importa en este momento a estos tomadores de decisiones es el largo plazo, es recuperar la preponderancia en su economía real, al parecer están describiendo que entienden que la volatilidad en los mercados pues no debería estar por encima de las decisiones dentro de la economía o su propia economía en este caso, ¿no? Entonces, es importante tener esto claro porque, repito, muchas veces se tergiversa, por un lado se politiza para lo que es diversos países, naciones, líderes políticos, etcétera. Y por otro lado, se normaliza que simplemente a través de los medios, ¿verdad? Es un enfoque mediático, pues cuando todo va bien en las bolsas y todo está creciendo, no hay mucha nota, simplemente se dice cuánto creció. Pero cuando los mercados empiezan a caer, incluso cuando puedan ser correcciones normales o naturales dentro de los mercados que son oscilantes, que no son verticales, empiezan las notas alrededor del mundo a darle demasiado foco a las caídas, ¿no? Se empieza a hablar en montos nocionales o nominales, se empieza a hablar de caídas, se empieza a hablar de todo este contexto y obviamente lo que debería de ser importante, que son los fundamentos que expliquen estas tendencias de largo plazo, se dejan de lado, ¿vale? Y eso definitivamente, por lo menos desde un enfoque personal, lo puedo decir, no debería de ser, no debería de ser politizado, ni mediático, ni nada por el estilo, sino tendría que ser
visto desde el enfoque fundamental, desde las valuaciones, desde las valoraciones, y esto nos daría un enfoque más claro, ¿no? De qué es lo que debería estar pasando en los mercados. De esto hemos hecho muchos análisis en Equity Latam, que incluso pues están grabados en nuestras redes. Entonces, no es algo que sea nuevo, ¿no? Que no hayamos analizado previamente. Entonces, vamos a continuar. Esto me parece muy importante, muy interesante, y los mercados relacionados, pues ya vieron cómo están reaccionando, ¿no? Vamos a ver las correlaciones inversas para con el índice dólar, que es el euro, por ahí tratando de dirigirse hacia la resistencia de 1.0936. También la libra, pues manteniendo un rango ligero en el corto plazo, cercano a los 1.2930. El, lo que es el dólar contra el yen japonés, pues manteniendo su movimiento de mínimos y máximos descendentes. Aquí no hay simplemente pues mencionar o enfatizar que el Banco Central de Japón está muy firme en querer subir sus tipos de interés, y eso ha ayudado ligeramente a lo que es la apreciación del yen japonés, aunque todavía no perfora lo que es el soporte de los 146 yenes por dólar, ¿no? En este caso, o siguiendo, el dólar canadiense muy cercano a su promedio de incertidumbre en los 1.4370. Y pues aquí comentar que las tensiones con Estados Unidos pues cada vez son más relevantes, ¿no? Eh, con la salida de Justin Trudeau y la toma de protesta del nuevo primer ministro, empieza a haber un cierto choque, ¿no? En cuanto a los argumentos o la dialéctica que está defendiendo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá, y esto está afectando lo que serían las relaciones, porque parte de estos nuevos argumentos es que Canadá pues simplemente no se va a dejar intimidar, y que ellos están, incluso ya han respondido con aranceles en respuesta a lo que ha impuesto Donald Trump al acero y al aluminio. Es muy probable que continúen con esta respuesta arancelaria. Donald Trump también ha mencionado que está esperando incrementar lo que será aranceles, y definitivamente pues hay tensión. Todavía no hay como tal temas ya asentados en cuanto a una guerra comercial de mayor escala, pero sí hay tensión. Y eso mantiene en incertidumbre lo que es el dólar canadiense, ¿no? El peso mexicano, a diferencia, está rompiendo lo que es el soporte de los 19 o los 20 pesos por dólar. El día de hoy precisamente está rompiendo y está logrando o alcanzando los 19.85 pesos por dólar, que de romperse tal nivel, pues es probable que busque mayores movimientos a la baja, ¿no? El primer nivel importante, los 19.16 pesos por dólar, y el siguiente nivel importante, los 18.66 pesos por dólar, que son niveles relevantes, ¿no? Dentro de la estructura del precio. De hecho, acá lo puedo alargar, considerando que es probable que se rompa el soporte mencionado el día de hoy. Entonces hay que esperar, ¿vale? Entonces vamos a alargar un poquito estas áreas, porque son niveles probables de direccionamiento. ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues a diferencia de la tensión con Canadá, la relación entre México y Estados Unidos, entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues son buenas, son fuertes. Incluso los argumentos que se han dicho entre ambas partes es de mucho respeto, de una colaboración conjunta, pues todas estas mesas de alto nivel y estas conversaciones directas entre los presidentes ha ayudado a que haya mucha más estabilidad en cuanto al comercio exterior de ambos países, e incluso lo que son colaboraciones de alto valor, ¿no? En diferentes rubros. Entonces, el peso mexicano lo que está mostrando es, pues, que esa apreciación, ¿no? Que se tiene bajo ese contexto. Entonces, es probable que de confirmarse el rompimiento a la baja del soporte, se busquen estos niveles gradualmente, ¿verdad? En el tiempo. Y el escenario inverso es simplemente pues que recupere el soporte de los 20 pesos por dólar, y que recupere o siga manteniendo el rango en donde el nivel promedio de dicha lateralidad se encuentra a los 20.40 pesos por dólar, ¿no? Entonces era como un contexto dentro de estas divisas.
Y antes de hacer el summary, también comentar, vámonos con el oro, que ha hecho también rompimientos, ¿no? Prácticamente el día de ayer pudimos observar que se rompió el máximo histórico, el nivel como que veíamos como probable, pues simplemente llegó, pero no solo eso, lo perforó contundentemente con una vela de cuerpo amplio, como podemos ver por aquí. Lo voy a poner en velas diarias, que es un poquito más certero la lectura, y el cuerpo amplio que maneja esta vela es bastante claro, ¿no? Entonces, vemos como todo este tema tiene un enfoque comercial, pero que también aquí hemos platicado que también tiene una carga geopolítica muy importante. En este caso, pues el oro lo está tomando como un riesgo latente, ¿no? No solo el riesgo geopolítico que implica todos estos rompimientos, de alguna manera protocolarios entre naciones, ¿no? Lo que es estos rompimientos diplomáticos alrededor del mundo, sino también lo que podría ser un riesgo de recesión que pueda iniciar en Estados Unidos y que se pueda permear alrededor del mundo, ¿no? O incluso que no inicie en Estados Unidos y que empiece a afectar otros países antes que Estados Unidos, como Alemania, ¿no? Que hay un riesgo de recesión muy fuerte por lo endeble que está su economía que hemos analizado, y otros países como ejemplo, ¿no? Entonces el oro toma este contexto y obviamente al ser el principal activo refugio, pues empieza a tomar valor de una forma considerable y nuevamente está rompiendo máximos históricos, eh, en donde su nivel que logró fue alcanzar los $3,000 por onza, que es un nivel psicológico clave para el commodity. Entonces, muy interesante, muy importante esto, y agregar un poquito también el enfoque geopolítico de guerra que se ha actualizado, ¿no? Sabemos que hay un probable acuerdo de paz o por lo menos de alto al fuego de un mes. Y voy a citar nuevamente a CNBC con información relacionada, en donde nos dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el jueves que Rusia está a favor del plan de alto al fuego liderado por Estados Unidos para la guerra en Ucrania, pero no llegó a firmar un acuerdo, afirmando que hay asuntos que deben discutirse. En sus declaraciones, Putin afirmó que cualquier acuerdo debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de esta crisis, según una traducción de la NBC. Insinuó que desea hablar con el presidente Trump antes de llegar a un acuerdo. Ucrania acordó un alto al fuego inmediato de 30 días el martes, pero solo si Rusia aceptaba el plan, ¿vale? Entonces, obviamente, esto disminuye las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia, pero las negociaciones y los acuerdos puntuales no han llegado a un punto definido en donde se pueda firmar un acuerdo y en donde todas las partes involucradas, pues, busquen sus beneficios, que obviamente pues han estado buscando dentro de un contexto muy hostil, ¿no? Alrededor del tiempo. Entonces, el oro, a pesar de que esto calma la situación de guerra, está tomando bastante, de una forma considerable este riesgo de recesión, de estancamiento global y de rompimiento diplomático, que no es cualquier cosa. A veces las personas tienden a olvidar muy rápido, ¿no? Pero no hay que olvidar que la diplomacia durante muchos años se mantuvo intacta, ¿no? Una diplomacia bastante fuerte alrededor del mundo, con protocolos definidos, con respeto mutuo entre las naciones, y a partir de que empieza a haber estos rompimientos diplomáticos, obviamente empezamos a ver que el riesgo geopolítico empezó a dispararse, a incrementar. No es nuevo, ya lleva algunos años, pero cada vez es más grave, ¿no? Cada vez se intensifica. Y eso es importante que lo podamos puntualizar porque en el punto de los mercados financieros sí está impactando, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí nada más ver el petróleo que está luchando en la zona clave, no, ni rompe ni regresa los $70 por barril en el Brent y lo que sería los $67 por barril en el WTI, ¿vale? Se encuentra con mucha incertidumbre, hay que esperar movimientos pues más claros. Entonces, vamos con lo que sería el summary de la semana. Voy con Finviz, voy a citar todo lo que hemos visto, TradingView, los gráficos que hemos estado viendo, el calendario económico, CME,
que vimos el FedWatch Indicator y FinVis, bueno, CNBC obviamente, que son las citas que constantemente refiero, y FinVis para que veamos el summary del rendimiento de la semana, ¿no? El día de hoy obviamente en su mayoría han estado subiendo, también es razonable porque lleva muchos días cayendo y los mercados, repito, no son verticales, hacen oscilaciones y el día de hoy pues hay una recuperación prácticamente unánime en los mercados de Estados Unidos de América. Pero vamos a ver el desempeño semanal. Aquí ya cambia la situación, ¿no? En el desempeño semanal, prácticamente la mayoría de los sectores ha sido afectado. Ahí por ahí Nvidia nada más generando un incremento semanal del 7%. La energía ligeramente con incrementos, después de haber tenido caídas la semana pasada importantes, los utilities también con algunos incrementos, esos serían como en algunas empresas o sectores que están salvándose de las caídas de la última semana, pero en su mayoría pues vemos caídas importantes. Alrededor del mundo hay movimientos mixtos, en Canadá movimientos mixtos, en, en un segundo. Listo, gracias. Continuamos con el tema. En Canadá, movimientos mixtos. No hay algo claro. Obviamente, lo que más llama la atención es cuando es unánime, pero hay movimientos mixtos. En Europa también movimientos mixtos, aunque con mayores caídas, ¿no? Se puede ver con el factor de color o el patrón de color, que en su mayoría son caídas en Europa, ¿no? Es todo este bloque que vemos por aquí, mayores caídas que subidas, eh, algunos movimientos en el Caribe, ¿no? En subidas, en México también movimientos mixtos, en Brasil más subidas, un buen desempeño esta semana, Latinoamérica, las otras bolsas de Latinoamérica con subidas, en Colombia, en Perú y en Argentina, vemos recuperaciones, pero sobre todo el que más llama la atención es Brasil, ¿no? Con un buen desempeño. Tenemos China con movimientos mixtos, Japón también con movimientos mixtos, India con movimientos mixtos y Taiwán, pues que prácticamente Taiwan Semiconductors es el más importante, el market cap más relevante, pues con una caída del 2.12%. Australia con movimientos a la baja, ¿no? Sudáfrica con movimientos ligeros al alza, y eso más o menos sería como el summary. Israel también movimientos mixtos, sería como el summary de toda la semana que tenemos para este. Interesante que a pesar de que esta semana ha sido una de las más relevantes en cuanto a impactos en los mercados de valores, estamos viendo estos movimientos mixtos, muy probablemente porque todavía falta el 2 de abril, en donde los aranceles recíprocos podrían entrar en valor, podríamos saber si hay excepciones, podríamos saber qué países no también, bueno, excepciones tanto en sectores como en países, y eso daría mucha luz para empezar a darle una mejor valoración a las primas de riesgo, y que los mercados de valores empiecen a tomar pues un movimiento un poco más claro, ¿no? Hasta el momento es de la información, la incertidumbre que se maneja en calendario de reportes, pues vemos que el filtro de investing maneja estas como las más importantes de la semana. Oracle se presentó por debajo de lo esperado, Experas por debajo de lo esperado, Adobe Systems por encima de lo esperado, Dollar General por encima de lo esperado y Ultra Beauty por encima de lo esperado, ¿vale? Aquí nada más resaltar que muchas de las compañías, independientemente que estén posterior a la imposición arancelaria un tanto más clara, ya el patrón de que las previsiones débiles para los siguientes trimestres es más visible posterior a que los aranceles ya se han implementado de una forma ya más contundente o más formal, ¿no? Entonces las estimaciones empiezan a cada vez ser más pesimistas o mayormente pesimistas, y eso es importante por las valoraciones que puedan tener los mercados alrededor del tiempo, ¿no? El VIX teniendo una recuperación está tratando de regresar a lo que sería la resistencia a los 22.87 puntos. Es importante esta área
porque si bien la perfora la baja, podríamos ver mayores recuperaciones en los índices de valores en Estados Unidos, pero si la mantiene como un soporte, esto podría agravar el contexto de los mercados y que esto se convierta simplemente en una ligera subida para continuar las caídas, ¿no? Eso ya lo veríamos en el cierre de hoy, que tanto la vela patrón de velas nos puede dar un poco más de luz. Y con esto, pues prácticamente estamos dándole el summary que queríamos para ustedes. El Bitcoin también en mucha incertidumbre, no toma un comportamiento claro. El día de hoy subiendo 4.5%, pero definitivamente ha tenido un impacto gradual que no le ha permitido recuperar, ¿no? Entonces, con eso estamos terminando. Muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook como Equity Espacio Latam y en Instagram como Equity SC Latam. Simplemente los invitamos a seguirnos, pues ver nuestro contenido que al final es para ustedes, esperando les pueda servir de algún valor. Y con gusto, pues estamos a sus órdenes. Vale, cuídense mucho y que estén muy bien. Muchas gracias.